La humanidad siempre ha mirado el cielo y ha preguntado, ¿de dónde venimos? ¿Cómo surgió este caos ordenado? Génesis capítulo 1, versículo 1, nos da una respuesta clara. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿y si te dijera que hay algo más? ¿Y si pudiéramos ir incluso antes de ese principio? El apóstol Juan, en su evangelio, nos lleva a un viaje a la eternidad pasada, antes de que el tiempo mismo existiera. Nos lleva a un lugar antes del principio que conocemos. ¿Estás listo para este viaje? Acompáñame. Justo al comienzo de su evangelio, Juan nos revela una verdad que cambia por completo nuestra perspectiva del universo y de Dios mismo. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Detengámonos un momento aquí. La palabra griega para verbo es logos. Para los griegos, el logos era una especie de razón o principio cósmico que ordenaba el universo. Pero para Juan, el logos no es una fuerza impersonal, no es una energía cósmica, es una persona eterna que ya existía cuando el principio comenzó. No es que él apareció en el principio, sino que él ya era en el principio. Esta persona no solo estaba por Seón, Dios, en una relación íntima y eterna, sino que el texto afirma audazmente que él, Logos, era Dios. En él comparte la misma esencia divina. Él es el creador. Para entender la magnificencia de esta persona, él, Logos, debemos entender su función. Él no fue un espectador pasivo en la creación, fue el agente activo. Juan continúa en el versículo 3 con una declaración monumental. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Piensa en eso por un segundo. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada montaña, cada árbol, tú y yo, todo fue creado a través de él. El apóstol Pablo lo refuerza en Colosenses capítulo 1, versículo 16, diciendo que todo fue creado por medio de él y para él. ¿Recuerdas en Génesis cuando Dios dijo, sea la luz? Esa palabra hablada que trajo orden al caos, esa era Jesús en acción. Tu creador no fue una fuerza abstracta o un evento cósmico aleatorio, fue una persona divina con un propósito específico para ti. El universo no solo fue creado por él, sino que también fue creado para él. A esto le da un propósito y un significado increíble a todo lo que existe. Pero la revelación no termina ahí. Juan nos lleva aún más profundo. En el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra griega para vida aquí es zeta. No se refiere simplemente a la existencia biológica, sino a la vida en su sentido más pleno, la vida eterna, la vida de Dios mismo. Esta vida divina que reside inherentemente en él, Logos, en Jesús, es la única y verdadera fuente de luz para la humanidad. Si alguna vez te has sentido perdido en la oscuridad, si buscas un propósito que trascienda lo cotidiano, si anhelas una luz que disipe la confusión, la respuesta está aquí. La vida verdadera y la luz que tu alma necesita no se encuentran en filosofías o en la autoayuda. Están intrínsecamente ligadas a aquel que te creó. En él es la única fuente. No hay otra. Separado de él, estamos en tinieblas, porque él es la definición misma de la vida y la luz. Ahora, medita en esto por un momento. El Dios eterno, él, Logos, por quien y para quien todo el universo existe, aquel que es autosuficiente y no necesitaba absolutamente nada, tomó una decisión que desafía toda lógica humana. Filipenses capítulo 2 nos dice que él se despojó a sí mismo. Y Juan, en el versículo 14 de este primer capítulo, nos da el clímax de esta historia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Creador decidió vivir dentro de su propia creación. El Dios infinito se hizo un hombre finito, él, Logos, eterno. La palabra divina se hizo tangible, visible, audible. Se convirtió en uno de nosotros. Esta es la prueba definitiva e irrefutable de su amor. No se quedó a una distancia segura en los cielos,
cruzó el abismo infinito entre la eternidad y el tiempo para venir a buscarnos. Tu Creador tiene una identidad, Él tiene un nombre, y ese nombre es Jesús, el Cristo, el Logos de Dios hecho carne. Si esta verdad ha resonado en tu corazón, si ha comenzado a iluminar tu entendimiento, te pido que compartas este video con alguien que necesite escucharla. Pero la historia no acaba aquí. En nuestro próximo video exploraremos la impactante tragedia de por qué el mundo rechazó a su propio Creador cuando vino a ellos. Pero también veremos la gloriosa oportunidad que esto nos presenta en la promesa de ser llamados hijos de Dios. No querrás perdértelo, así que asegúrate de seguirme y activar las notificaciones para que juntos podamos seguir descubriendo la profundidad de esta increíble revelación. Gracias por acompañarme.